Bienvenidos a Carlos. Hola Pedro, hola Carlos. Hola, ¿qué tal? Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Patricio, encantado de estar compartiendo pantalla Bueno, con ustedes dos. El Arconte ya cuántos suscriptores ha llegado. Pasó largo los 100.000 ya, ¿no? Sí, 122 ahí en el canal. Y Carlos también comenzó su canal. Recordaros el nombre de tu canal, Carlos. Sí, mi canal de YouTube es EHCI, no tengo tantos suscriptores, pero tengo el honor de ser corresponsal de TLB1 en España, de ser productor de videos de La Caja de Pandora y también colaborar en producción ejecutiva y en participaciones periodísticas con nuestro amigo El Arconte. Muy bien, yo quiero agradecerles especialmente que participen hoy conmigo, porque con Carlos nos conocimos hace unos años que me hizo una nota que encima no coincidíamos los horarios, que cuando él estaba en Buenos Aires, que yo no estaba, bueno, hasta que un día logramos coincidir. Todas las veces que pudimos hacer algo con Carlos fue con mucha dificultad, no por decimos. La cuestión que la entrevista que me hizo Carlos tuvo una repercusión que me sorprende, porque luego la tomó Rafa Paz, luego la tomaron otros medios y siguió divulgándose al infinito, y hasta la he visto subida ahí en los blogs y los diarios digitales más recónditos del planeta. Y cuando el Arconte un día me llamó, me dijo: hola Patricio, me llamo Pedro, quiero hacerte una nota, y ya había visto algunos programas de él, y bueno, fue para mí también, fueron dos fuertes espaldarazos para mí de la divulgación en España. El tema de hoy es la disolución, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un pequeño resumen. 2 siglos atrás nos separaron y convirtieron lo que era un solo estado, la corona, en 20 pretendidas naciones o estados. Pero esos estados pretendían ser diferentes, como si fuesen diferentes naciones, lo cual era un absurdo en sí mismo. Entonces luego para eso trataron de dividirnos, no solo en estados, sino dividir nuestras almas. Empezar a tratar de modificar sobre todo el aspecto espiritual, la religión, si se podía el idioma, 20 banderas distintas, 20 ejércitos que sirven para desfile, ¿no es cierto? Pero que en un momento tuvimos el poder que se necesitaba en un momento en que Inglaterra definió los 2 siglos por venir y convirtió una isla en un gran imperio, y a nosotros, como éramos demasiado grandes, nos convirtió en 20 países más fáciles de dominar. Por supuesto que Inglaterra tuvo que ver también con lo que le ocurrió a Italia, con una reunificación que no fue de acuerdo a los intereses de los pueblos italianos, sino que de alguna manera sometió a Italia. Por eso el Risorgimento es la gran leyenda negra anti-italiana de los italianos, ¿no es cierto? Y a nosotros, por supuesto, nos metieron un montón de complejos. De esos complejos nos llevaron a enfrentamientos. De esos enfrentamientos terminamos en guerras civiles. De las guerras civiles terminamos ya en sistemas políticos que de alguna manera sirvieron a pequeñas élites de interés que nos llevaron a nuevos enfrentamientos, incluso en el siglo XX. España con la guerra civil española, aquí con la revolución de 1955, donde lamentablemente nuestros propios aviones bombardearon Buenos Aires, y a partir de 1975 en España y 1976 en Argentina, la sumisión de nuestros países a los intereses financieros, el lento pero permanente destrucción de nuestro aparato industrial, también de las empresas del Estado y también de las fábricas militares. Tanto en España como aquí se ha ido desmantelando todo eso. Estamos luego centrados en un proceso de destruir la familia, destruir la identidad. Ahora parece que uno puede elegir entre 100 o 120 o 130 variaciones de lo que uno puede ser, donde puede ser distintas formas de hombre o mujer o animal, o cambiando de especie y de objeto. Y por último tenemos la destrucción del idioma. Evidentemente hoy vivimos una anarquía intelectual, una anarquía espiritual y una anarquía idiomática que nos lleva a no poder hacer nada en conjunto. Digamos que estamos tocando el fondo. Ahora, cuando se toca el fondo, ¿se puede salir? A ver, Carlos, vos como coach, ¿podríamos salir de esta situación? Y creo que la situación tiene diferentes ángulos de análisis. Yo me permito reforzar algo que fue lo primero que dijiste y que no estaría demasiado lejos de ser lo principal. Porque en general nos puede sonar medio poético, a la gente quizás le suena medio poético
y bueno, conectarnos con nuestras raíces hispanas, no sé, alguna gente debe estar, pero ¿qué raíces hispanas? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Entonces yo ahí lo planteo de la siguiente manera. El ser humano, está claro que si no respira por unos minutos, muere. Si no come por algunos poquitos días, muere. Y hay otras cosas que, si no nos alimentamos de ellas, no nos matan en el momento, pero nos debilitan muy, muy fuertemente. Nos debilitan al nivel de deshumanizarnos. ¿Cuál es una de ellas? La pérdida de contacto con las raíces. Y lo voy a traer a, digamos, voy a dar un ejemplo muy, muy próximo para cada ser humano. Yo les planteo el siguiente ejercicio para quienes no lo hayan hecho, que supongo que la mayoría de la gente no lo hizo. Cuando uno no sabe demasiado de sus antepasados, sin escarbar en demasiadas generaciones, en general sabemos más o menos hasta los abuelos. Es raro que alguien haya conocido a su bisabuelo, es raro que alguien haya conocido al abuelo de su abuelo. Si hacen el ejercicio de completar su árbol genealógico, pero hasta la cuarta generación, no mucho más de ahí, teniendo bien claro cómo se llamaba cada uno, cuánto tiempo vivió, a qué se dedicaba, yo les aseguro que ese ejercicio los va a llenar de una savia vital que se van a sentir absolutamente renovados. Entonces, eso para reforzar que esto de las raíces no es poesía, no es tontería, no es metafísica, es salud, es una savia. Reitero, si hay savias que si nos faltan, nos matan. Y hay otras que no nos matan, pero nos deshumanizan. Entonces, primero que todo me permito profundizar en eso, en la importancia de que nos hayan cortado el fluir de una savia, de un linaje ancestral, que en nuestro caso, como argentinos, es el español, y que no es una cosa menor. O sea, es un componente fuerte para que estemos tan debilitados y para que seamos tan manipulables. Ahora, Pedro, yo te pregunto algo que a mí me llama muchísimo la atención. Uno ve también este ataque feroz contra España, incluso hay hasta una frase preocupante de Benedicto XVI donde dice: el diablo quiere matar a España, ¿no? ¿Cómo puede ser que un español que cuando camina, si yo te veo caminar todos los caminos de España, además vos trabajaste arriba de un camión, así que debes conocer España de una punta a la otra, camina y tropieza con una piedra que la pisó el Cid Campeador, los Reyes Católicos, Don Pelayo, Ricaredo, San Isidoro de Sevilla? ¿Cómo pueden haberse vuelto algunos españoles tan indiferentes a semejante legado que lo tienen en la cara? ¿No es cierto? Porque eso es un legado que en América no tenemos, por ejemplo, no tenemos 1000 años para atrás. Lo tienen en su cara y lo tienen en su bandera, plus ultra. Quiere decir, España está destinada por las fuerzas del bien, pues para una misión histórica que los españoles han olvidado completamente. Se han desentendido de su historia. En su mayoría, somos unos pocos los que intentamos recordarles que el pueblo español tiene una misión que cumplir, que ha sido un pueblo elegido por las fuerzas del bien para civilizar y para lanzar a la humanidad más allá. La lanzó, que es lo que lleva en su escudo, plus ultra. La lanzó en el siglo XV y la tiene que volver a lanzar ahora mediante la reconstrucción de los reinos hispánicos, quiere decir, de las provincias españolas en todo el mundo, porque España no tuvo colonias, sino lo que tuvo fueron provincias de pleno derecho, igual que quiere decir que ustedes los argentinos fuisteis españoles, tan españoles como uno que había nacido en la península, y uno del Perú, uno de Cuba, es exactamente igual. Y tenemos que volver otra vez a reconstruir ese reino de la España, pues para volver a lanzar a la humanidad plus ultra, más allá, hacia adelante. Y más ahora que nos encontramos Sí. Sí, por favor. Mucho más ahora que nos encontramos ante un mundo en unas naciones que son muy fuertes, como son China, como son India, con muchísimos millones de habitantes, como Estados Unidos, como es Rusia, y que nosotros debemos de hacer nuestro propio bloque. ¿Por qué lo han olvidado los españoles? Bueno, los españoles le han introducido el virus de la modernidad, le han hecho creer pues que lo antiguo no vale. Lo han drogado. O sea, en España la droga pues ha circulado, pero masivamente. Y eso también hemos tenido una combinación de drogas y medios de comunicación pues que se han dedicado pues a que los españoles borren concienzudamente de su memoria su historia.
Y aparte de eso, pues bueno, todas las modas, en fin, se puede decir que hoy los españoles en general le han enseñado incluso a odiarse a sí mismos, a odiar su historia cuando es la mejor historia jamás escrita, desde luego. Le han enseñado que no solo no deben de estar orgullosos de su nación, sino de que deben de pedir perdón a todo el mundo por ser como son, que es todo lo contrario. Quiere decir, todo lo contrario a sentirse orgullosos de pertenecer a una nación como España. Han ido contra sus tradiciones, se está yendo contra su lengua en la propia España. Os parecerá increíble, pero hay sitios en donde a los niños en la escuela se les prohíbe hablar español. Quiere decir, ha habido problemas con eso. Entonces, se persigue... Y Carlos, vos viendo en España, ¿cómo lo ves eso? A vos te debe llamar la atención, decía, has podido ir a ver a Madre Patria, ves toda esa grandeza, ves esos monumentos, ves esas catedrales. ¿Qué sensación te da cuando escuchás españoles renegando de su propia historia? Y es un poquito insólito, lo que pasa es que viniendo de Argentina, a la que siempre defino más o menos como el caos normalizado, es como que nada me cura mucho de espanto, pero hay cosas que llaman la atención. Digamos, acá hay cosas que en Argentina no tenemos, como todo lo que tiene que ver con un pasado ancestral. O sea, el hecho de tener muchas generaciones hacia atrás, digamos, justamente variedad cultural dentro de una gran unidad de nación española, castillos, una geografía impresionante. Y ahora lo primero a lo que me viene a la mente es de algunas veces que estuve en Cataluña, y lo divertido era que estaba con gente muy nacionalista, anti-independentista, y sin embargo esa cuestión de hablar en catalán entre ellos, de que alguien les diga, no, pero miren que está Carlos, y que algún amigo español nacionalista, anticatalanista, independentista, diga, no, pero no importa, acá hablamos catalán. Entonces, entiende, es como un rollo medio raro de no tener límite entre lo que es integrarse con estar, digamos, adentro del propio nido, con integrar a otro, con integrar a los vecinos de los nidos que están al lado. Hay como una confusión muy, muy importante que, digamos, viene producida de distintos lados, especialmente desde adentro, que eso es lo más infeccioso. Sí, creo que nos ha pasado aquello del sapo hervido, ¿no? Al sapo, si lo tirás en agua fría, lo vas poner lentamente a calentar, de a poquito lo vas cocinando y no reacciona. Eso ha pasado, pero quiere decir que de alguna manera, tal vez de generaciones atrás, se empezaron a olvidar las tradiciones. De hecho, me ha pasado, y creo que vos también, Carlos, acá en Buenos Aires, pelearte con algún turista español y nosotros defendiendo España y él denostándola, ¿no es cierto? Una me decía, pero con todo lo que le hicimos, digo, pero sus antepasados se quedaron en América. No, bueno, entonces fueron los míos. Entonces veré si mi tatarabuelo francés, el otro italiano, el otro alemán y el otro español se portaron mal. Pero en realidad le dieron la vida a mis bisabuelos, mis abuelos a mis abuelos, mis abuelos a mis padres, y aquí estoy yo. Así que estoy muy agradecido en realidad, porque me dieron la vida, que es la mayor experiencia que puede tener una entidad, ¿no es cierto? La vida inteligente, ¿no es cierto? La vida espiritual como tenemos nosotros. Pedro, hay algo que me llamó la atención. He visto igualmente, aún cuando veo estas situaciones de auto-odio, que hay numerosos medios como el tuyo, pero hay muchísimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay muchos medios en la radio. A mí me hicieron una entrevista en una radio española que se dedica a la historia específicamente, me la hicieron hace 2 o 3 años, y en aquel momento ya habían llegado a los 14 millones de visitas, y había otras radios que lo superaban, que habían pasado los 20, y creo que Dolça Catalunya llegó a cerca de 100 millones, es decir, me parece que hay una España oculta que no se muestra. ¿Será que los malos ganan por el miedo? Bueno, los malos ganan principalmente por la propaganda. Ha habido una propaganda brutal, sí, en cierta manera por el miedo a que los españoles se sientan orgullosos de ser españoles. Incluso si vas con una bandera de España por muchos lugares de España, incluso por Madrid te pueden tachar de fascista. Quiere decir, y estás llevando la bandera de tu nación. Eso es algo que no ocurre en otras naciones. Quiere decir, lo que ocurre aquí en España es algo muy especial, pero es porque en España se han dedicado
masivamente a intentar que los españoles se odien a sí mismos, que odien su cultura. Y yo pienso que es un trabajo concienzudo de las fuerzas del mal, que saben la actitud salvadora de España y que están intentando por todos los medios que los propios españoles desprecien su historia y desprecien su nación. Lo que dijo Benedicto XVI, fijaos que Benedicto XVI no dijo que las fuerzas del mal estaban intentando destruir España. Lo que dijo es que el propio Satanás estaba intentando destruir España. Quiere decir, somos objetivo número uno, pero del mal, pero después de España va el resto de nuestra sangre, de lo que es nuestra genética, porque quieren borrar no solo nuestra historia, nuestra lengua, sino toda nuestra genética. Y por supuesto que detrás de España pues van todos los países que comparten nuestra cultura. O sea, eso está claro, que América está tan en peligro como España. Y si no han empezado, ya empezarán para que allí os empecéis a odiar a vosotros mismos. Exactamente igual que han hecho aquí en España esas fuerzas oscuras que ya sabemos a través de quienes actúan, a través de esas sociedades ocultas, ¿no? A través de esas sociedades secretas. Pedro, creo que Carlos y yo te podemos contar la experiencia de lo que se llama acá desmalvinización, ¿no? Que es borrar la mayor gesta de nuestra historia, bueno, achacándole que fueron errores políticos, que pudo haber sido, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que lo que no se puede borrar es el heroísmo. Incluso se ha perseguido y encarcelado militares que se destacaron en la guerra por otros motivos, ¿no es cierto? Pero se los ha buscado perseguir. De hecho, el teniente coronel Nani, que perdió un ojo en combate, que estuvo en dos guerras, en Malvinas y luego la batalla de La Tablada en pleno gobierno democrático, donde grupos terroristas tomaron un regimiento y él fue a rescatarlo, y tiene prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Le han fabricado algunas circunstancias. Se ha detenido en nuestro país al almirante que derrotó a los ingleses el 2 de abril, el almirante Busser, que murió con detención domiciliaria y sin homenajes de la Armada Argentina, la Marina de Guerra. ¿Qué pasaría, Pedro, si Carlos y yo nos vamos un día y salimos a caminar los dos con una bandera española bien grande, teniéndola entre los dos? Carlos, te animás vos, ¿no? Sí, yo recuerdo haber ido el año pasado a un pequeño acto en Plaza Cataluña y ahí orgulloso con una bandera española que me prestara mi camarada argentino Gonzalo Suárez Palacio. Y no recibimos ningún tipo de atentado, creo que algún tipo de improperio sí de alguien creo que pasaba en moto, pero nada grave. Cierto que no había demasiada gente, pero tengo entendido que en algunos lugares de Cataluña o andar en algunos lugares del País Vasco puede generar peligro contra la integridad física. En el caso de portar una bandera o de gritar un gol de España en alguna competencia internacional. ¿Cómo verías, Pedro, si dos argentinos como Carlos y yo caminásemos con la bandera española por Madrid? Incluso por Madrid os podrían llamar fascistas, incluso por Madrid, y os podrían atacar. O sea, no solo algo propio de Cataluña o de Vascongada. Y no entenderían, hombre, sois muy similares físicamente a nosotros, no soy de piel amarilla ni negra, no soy muy similares y por lo tanto os confundirían con españoles. Si no hablarais por el acento, pues confundirían con... Si ven que soy argentino, quizás os respetarían, porque sois extranjeros, pero os confundirían con españoles y muy probablemente podríais sufrir una agresión. Y con el COVID, pues incluso hasta la policía os podría parar y multaros creyendo que podría estar organizando una manifestación o una concentración. O sea... Pero vos como español, ¿cuál sería tu sentimiento? Vos como amigo nuestro, si vieras a dos argentinos que honrásemos España, a nuestra madre patria, caminando con la bandera de España. Hombre, pues me sentiría de que somos hermanos, de que me sentiría pues muy gratificado y sobre todo pensando pues que somos países hermanos que compartimos cultura, idioma y genética, lo compartimos todo. Y que no deberíamos de habernos separado, y si nos han separado es precisamente por esas fuerzas del mal pues que no quieren que la hispanidad sea luz para todo el mundo, para que sea un más allá para todo el mundo. Quiere decir,
está claro que la hispanidad, primero España, pero en general la hispanidad es objetivo número uno de las fuerzas del mal y de esas fuerzas oscuras que se mueven detrás del telón siempre. Y en todos los países... Acá nos dice una amiga, dice, yo lloraría de alegría si nos viera desfilando. Es que en realidad, por ejemplo, yo en Argentina en muchos actos, sobre todo en defensa de la vida y demás, he llevado el aspa de Borgoña y me he encontrado con que no era el único. Sí me ha pasado cosas curiosas, en medio de la manifestación y yo iba solo con la bandera y de golpe se me empieza a acercar gente y me reconocían. No vimos la bandera y supusimos que debajo de ella, en la vertical, tenía que estar usted sosteniéndola. Pero luego me encontré con gente de distintas ciudades que también traían la cruz de San Andrés. Es decir, no era... había un sacerdote que había traído una cruz, una bandera templaria. Es decir, porque tiene que ver con nuestra civilización. Y nuestra civilización es lo que está en juego. Hoy lo que vemos es eso, porque si vemos que se destruye la familia, no hay futuro. Eso es mi preocupación. En cambio, y la bandera es un reflejo. Por eso le recuerdo a los que nos están escuchando. En este momento hemos pasado los 1000 amigos, 1010 amigos. En la Segunda República Española, cuando se discutió el cambio de bandera, Miguel de Unamuno, que era republicano, dijo, señores, la roja igualda no es la bandera de la monarquía española, la roja igualda es la bandera española, y que fue bandera también acá en América. Si ustedes quieren buscar la bandera de la monarquía española, esa es la bandera argentina. Y de hecho, es así, ¿no es cierto? Manuel Belgrano, cuando crea la bandera, utiliza los colores de la Orden de Carlos III, que a su vez los toma de la Inmaculada Concepción, y eso es tradición desde el milagro de Empel, en Flandes, ¿no es cierto? Así que podemos decir que la bandera argentina también nació en el milagro de Empel, cuando derrotamos a los calvinistas holandeses. Pero es famoso con el cuadro de Goya, con toda la familia Borbón, con el color azul y blanco, y yo mismo hemos visto, ¿no es cierto?, fotos de Juan Carlos I y de Felipe VI con el color azul y blanco, ¿no es cierto?, llevándolo, en más de una oportunidad se los ha... Entonces, yo le digo a los republicanos españoles, si a ustedes les preocupa la bandera de la monarquía, y la bandera de la monarquía española no es argentina, y estamos en todos lados. Nosotros siempre estamos haciendo ruido un poco aquí y allá. Quisiera saber si ustedes ven reacciones, o sea, más allá de que el mal grita, que el mal se hace notar porque grita mucho, amedranta, ¿viste? El diablo no te puede matar, pero te asusta, ¿no es cierto? Hace artilugios, ¿no es cierto? Tiene muchos artificios a ver si te asustás. Pero ustedes ven reacciones en sectores del pueblo español. Bueno, personalmente te puedo decir, hombre, que sí, hay sectores, ciertos sectores que están reaccionando, que están diciendo que no, que lo que pasa que también está muy politizado, la sociedad española está muy politizada y debe de aprender a quitarse de en medio, a sacudirse el dominio de los partidos políticos y empezar a apoyarse más en instrumentos de la sociedad civil, porque son precisamente los partidos políticos los que nos han unido. Y yo propongo una cosa muy bonita, por ejemplo, que me dijiste en una ocasión, Patricio, en un directo, y es que podríamos, por ejemplo, impulsar que las naciones hispanas, los que nos consideramos hispanos en este mundo, pues empezáramos a incorporar la Cruz de Borgoña pues a nuestras banderas, para saber pues que pertenecemos a una misma comunidad. Son símbolos que se empieza por ahí, por símbolos pequeños, pero sería un gran símbolo pues de hermandad, de decir de que tenemos un pasado común y de que somos países hermanos. Sí, yo, Patricio, quería agregar... Sí, ¿no es cierto? Creo que si todos tuviéramos... Sí. Patricio, quería agregar algo relacionado más con Europa, acerca de un gran escritor, de un gran hombre que fue Miguel Serrano, porque partiendo de la base de que, a ver, Argentina es España, España es Europa, y creo que no está mal decir que España es un alma con dos partes, latina y sajona. Al respecto de esto, había un gran hombre llamado Miguel Serrano
que una vez escribió que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él tuvo una especie de visión por la cual vio cómo de Alemania se desprendía algo que era el alma de Alemania. Él decía, después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó desalmada y él tuvo una especie de visión esotérica paranormal de que, se le fue el alma a Alemania. Al irse el alma a Alemania, se le fue media alma a Europa, y España, que es la parte latina de ese alma europeo, está más o menos transitando por aquella imagen. Está en general como la gente desalmada, hay poco descontento, y en la parte de la gente que hay descontento sin acción, sin respuesta, lo cual no sirve para mucho, el descontento sin ningún tipo de acción. Entonces es como que es muy difícil llegar a formar eso que se llama masa crítica, que es decir, que al menos un mínimo de personas generen el contagio positivo hacia los demás. O sea, pero, digamos, ves que puede haber un mínimo de gente que vaya contagiando. Sí, pero es como que, o sea, el tiempo irá diciendo, pero en materia de esto de forma que realmente tenga un efecto transmutador, ahí yo no estoy demasiado convencido, porque hay no demasiada gente descontenta, pero dentro de esa porción descontenta todos no actúan, no responden, no se rebelan, no desobedecen, se quedan con el descontento y continúan obedeciendo a que los está destruyendo. Entonces es una cuestión de trabajarlo, al menos lo que nos damos cuenta que la cosa debe ir por ese lado, que el descontento tiene que ir acompañado de rebelarse lo más posible con inteligencia, desobedecer lo más posible, entender el juego, hacerle entender el juego a otros, proyectar para cuando sea el momento del mejor escenario y tener claro qué es lo que habría que hacer. Entonces es una cuestión de trabajo día a día y no sé si está lo que se llama masa crítica suficientemente formada, suficientemente sólida como para llegar a ser transmutadora del conjunto de la sociedad. Pedro, ¿vos no ves hacia algún tipo de caudillismo político, algún líder político que hoy pueda tener algún tipo de aceptación y que pueda liderar alguna reconstrucción de España? Actualmente en España no existe ese tal líder. En política no existe ninguno de los 5 principales líderes políticos en España. Pues son personas que muchos son sin oficio conocido, quiere decir son personas que no son muy jóvenes también, bueno, son jóvenes relativamente, 40 años, que tampoco eso para asumir un liderazgo, pues bueno, inexpertos, jóvenes, sin oficio conocido. El perfil del líder político español, sin señalar a nadie en concreto. En política no veo a nadie, quizá el jefe del Estado, Felipe de Borbón, sí estaría en una posición mejor, más capacitado. El problema es pues el bagaje tan negativo que ha traído la dinastía borbónica, que muchos consideramos pues que ha traído. Entonces, ahora mismo está acosado también por todos los temas que ya sabéis, ¿no? Juan Carlos de Borbón se ha marchado de España. Dicen que va a volver. No sabemos lo que puede dar de sí Felipe VI todavía. Esperemos que mucho más de lo que está dando, por supuesto. Que yo pienso que está mejor preparado para el que el padre. Es mucho mejor que él, una persona mucho más seria, más responsable, más... Pero ¿hasta qué punto es un líder? Bueno, pues todavía no ha dejado bien claro ese liderazgo. Si él lleva la chapita de la Agenda 2030, dice que España debe de liderar el proyecto europeo, quiere decir todo lo contrario a lo que pienso que debería ir la nación. Con lo cual, pues, en fin, es miembro de la Orden de la ¿Por dónde debería ir, Pedro? ¿Por dónde debería ir? Pues yo pienso que debería de mantenerse, España siempre debería de haber tenido una situación internacional histórica de neutralidad, quiere decir, tal y como quedamos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, España tiene su propio proyecto histórico, la Unión Europea no es para nosotros, tampoco la OTAN, hemos ingresado pues para servir intereses extranjeros.
España debería de llevarse bien con todas las naciones vecinas, como no debería ser de otra forma, pero España tendría que ser un país neutral y que tendría que haberse quedado entre los países no alineados y haber formado su propio bloque con los países hispanos. Eso es lo que debería haber hecho. Algo contrario a lo que ha hecho la dinastía borbónica después de la restauración del régimen de Franco. Lo que ha hecho es meter indirectamente a España dentro de la estructura de la OTAN y de la Unión Europea. Y este rey, Felipe de Borbón, no parece que sea distinto al padre en ese aspecto. No contempla, ni muchísimo menos, pues que España esté fuera de la Unión Europea ni de la OTAN. Pero aún así todo da la impresión que la izquierda se lo quiere cargar al rey, que quiere convertir a España en república, ¿no? Sí, pero claro, la izquierda quiere cargarse al rey, bien lo has dicho, y decir, ese es su objetivo, pero no para una república al estilo de Alemania, ni de Francia, ni para ganar libertades, ni muchísimo menos, porque quiere una república al estilo de Venezuela y de Cuba, o al estilo de la Unión Soviética, quiere decir, quieren ser ellos, dominar ellos, y el que no esté de acuerdo con ellos, pues reprimirlo. Quieren hacer un plagio de lo que fue la Segunda República Española, que nos llevó a la Guerra Civil, porque era una república pues al estilo pues dictatorial y en fin, es lo que buscan. Carlos, vos que te criaste en una república y vivís en una monarquía, ¿qué valoración haces del régimen monárquico? ¿Cómo lo valoras dentro de España? La primera imagen que me viene del rey no es demasiado buena porque siempre me vuelve a la cabeza una cena de Navidad donde faltaban, un par de horas para sentarse a comer, el mensaje de Navidad del rey de fin de año, creo que en el 2018, y el rey claramente leyendo lo que se llama teleprompter, que seguramente ustedes por estar en los medios lo saben, es algo que usa Obama, que Obama no puede dejar de usar, lo usa como el oxígeno, que es una pantalla translúcida donde está lo que él tiene que leer. Entonces, leyendo eso, y sobre el machismo, y esto y el otro, entonces la imagen que tengo acá de la monarquía es pobre. Todo el tiempo me vuelve a la cabeza aquel mensaje navideño del rey leyendo el teleprompter, hablando pavadas, claramente escritas por otra persona. Entonces es como que no estoy viviendo una plenitud, política, que en algún momento obviamente estuvo. No, evidentemente, o sea, te pregunto, Carlos y Pedro, me pueden contestar los dos, no es Fernando III el Santo, el rey de Castilla y León. La cuestión es, si cayese la monarquía, ¿sería para peor o para mejor de España? ¿Qué pasaría si la izquierda voltea al rey? En la actualidad para peor. Volveríamos a la Segunda República y probablemente a un conflicto civil. Muy importante. Absolutamente. En la actualidad. Otra cosa es que Felipe de Borbón encabezara un cambio. Entonces sería diferente. Que es mi esperanza, que Felipe de Borbón se ponga al frente de una reforma constitucional en España. No de una reforma constitucional, sino de un periodo constituyente. Quiere decir, que haga lo que no hizo el padre. Que el régimen del 78, la Constitución española, se hizo prácticamente en una logia masónica. No, que se haga y después se dio al pueblo como una carta otorgada, como algo ya hecho sin haberlo consultado, se hizo en secreto prácticamente y se le dio para que votara. No, sino unas cortes constituyentes en donde se haga un régimen no para siglos, para los próximos siglos. O sea, que tenga esa visión, esa Carlos, vos que recordás, no es cierto, lo que ha sido para nosotros los 70, que ha sido era muy chico, pero el impacto y el daño que generó el enfrentamiento interno, y que luego fue reavivado por los políticos, porque en algún momento era un tema que había quedado superado. ¿Vos ves en España ambiente de guerra civilismo? A mí me llama la atención que siga tan en carne viva la cuestión de hablar de franquismo, no franquismo, lo que fue el año pasado con la exhumación,
Eso fue directamente como abrirle a alguien el cuerpo sin anestesia, como la gente se fervorizaba, se apasionaba. Entonces es como que no pasara el tiempo, como que estuviera todo congelado en el final de la Guerra Civil, en el año 39, con los derrotados, recién derrotados, con los victoriosos queriendo empezar, al menos en parte, cierto tipo de venganza o de represalia. Eso la verdad que me llama mucho la atención, porque son 39, 2020, ¿no son 81 años? No de la Guerra Civil, claro, sí, sí. 81 años que terminó la Guerra Civil y 45 desde que murió Franco, ¿no es cierto? Las cosas están, y especialmente el año pasado, con el tema de la exhumación, en un estado en el que uno no puede creer. ¿Cómo puede ser que al año pasado eran 80, 39, 2019, pero cómo puede ser que en 80 años la gente esté con la cosa a flor de piel? La verdad que me llama mucho la atención. Es como que es un paralelo con lo que estamos hablando de Argentina y quizás un poquito peor. Y Patricia, y sobre todo los más jóvenes opinando, ¿no? Que ni siquiera tienen memoria del tema, ¿no? Sí, ahí en Argentina yo una vez escuché un comentario muy divertido. Vieron que es típico que los jóvenes, por una serie de razones psicológicas que no tiene sentido, sobre la cual no tiene sentido explayarse demasiado, que el joven tiende a ser el adolescente revolucionario y, ¿por qué no?, socialista comunista. Entonces, una vez escuché un comentario muy gracioso que decía que era típico que en la Universidad Pública Argentina, donde hay un ciclo preparatorio que se llama CBC, salieran los adolescentes desesperados con la hoja de la fotocopiadora que hablaba de Marx, a querer evangelizar a todo el mundo, con una hoja de fotocopia hablando del manifiesto comunista, ese tipo de tontería adolescente. Y lo que quería cerrar, Patricio, en relación a lo anterior, era que es lo que yo percibo del rey, que es menos que decorativo. Ahí cierro lo anterior. O sea, es menos acá que decorativo. Una seguidora de catalana que siempre nos sigue dice, a mí me encanta, me molaría, supongo que le gustaría, querrá decir, ¿no? Una república como Alemania o Finlandia. Lo que yo les puedo decir como argentinos, que si España se convierte en república, pasa a ser un país más entre nosotros. Es decir, cuando viene el presidente del gobierno de España acá, y es un jefe de gobierno más que pasa, cuando viene el rey, es motivo de etapa, y la gente sale a saludarlo, todavía hoy, pasaron 200 años. Pero hay que poner, digamos, hasta defensas en la calle porque la gente quiere acercarse y si es posible tocarlo. Yo recuerdo cuando vino Juan Carlos la primera vez, una mujer llegó con un bebé y le dijo, Majestad, quiero saludarlo. Dice que él la vio y dice, señora, cuida al bebé del sol, le dijo, le dijo Juan Carlos, ¿no es cierto? Y lo mismo, digamos, Sofía es una mujer que si viniese a vivir acá a la Argentina, la gente la recibiría encantada en todos lados, ¿no es cierto? Sería motivo de homenaje, ¿no es cierto? Uno eso ve que todavía queda en los sectores educados, por lo menos de la sociedad, un respeto por esa historia, por esa tradición. Entonces, una cosa es que venga el rey, con el cual incluso hasta los jefes de Estado americanos siempre han preferido, a la hora de conversar sobre intereses mutuos, cualquier presidente de toda Hispanoamérica, hasta Fidel Castro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Fidel Castro le dijo, Majestad, tiene un trono esperando en La Habana? Una cosa así. Pero hasta los líderes comunistas, a la hora de hablar con España, se sienten más cómodos hablando con el rey que con un presidente de gobierno. El presidente de gobierno lo miran como representante de intereses, de lobbies. Con el rey tienen la garantía de que, bueno, es un hombre que representa la historia y que puede ser más razonable, más justo y lograr mejores acuerdos con América. De hecho, tengo entendido que incluso todos los desaguisados que han hecho los políticos españoles en materia de política exterior los han terminado arreglando tanto Juan Carlos como Felipe, ¿no? Es decir, me acuerdo que Ronald Reagan no quería hablar con Felipe González, estaban los dos en la OTAN. Entonces, de parte de España tenía que hablar Juan Carlos con Reagan, porque Reagan no lo soportaba el socialista. Y lo mismo pasa ahora, creo que Donald Trump habla con Felipe y no ni hablar claro con Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Si me permite, Patricio,
es que es un error completo, no solo de personas que no son españolas, sino de los propios españoles, pensar que el rey es una figura decorativa. Eso no es entender la política en España, absolutamente. El rey no solo no es una política, no es solo una figura decorativa, sino es la persona que marca las líneas maestras de la nación. Esa es la jefatura del Estado. Juan Carlos de Borbón vino con su hoja de ruta de Washington, que se ha implementado, que era entrar en la OTAN y la Unión Europea, por encima de todo, y se implementó por encima de todo, dijeran lo que dijeran los presidentes del gobierno y los españoles. Adolfo Suárez no quería que España entrara dentro de la OTAN sin compensaciones. Adolfo Suárez quería que España estuviera entre los países no alineados, y Adolfo Suárez tuvo un golpe de Estado con la sexta flota en las costas de Valencia, norteamericana. A ver, contanos un poco eso. ¿Cómo fue eso de Adolfo Suárez y un golpe de Estado de la flota norteamericana? El 23F, la sexta flota se movilizó y estuvo frente a las costas de Valencia. O sea, una sexta flota no se moviliza porque un teniente coronel de la Guardia Civil, por su cuenta, entre en el Congreso. Quiere decir, eso estaba todo preparado al más alto nivel. Estaba al más alto nivel, quiere decir. España tenía que cumplir una hoja de ruta por encima de lo que dijera el pueblo español y por encima de lo que dijeran los políticos de turno. Y si el político de turno pues decía lo contrario, pues había que de alguna manera sacarlo. Quiere decir, aquí en España quien ha mandado realmente, quien ha marcado las líneas maestras de la nación ha sido la jefatura del Estado. Ha sido el rey. ¿Y eso cómo lo ves? ¿Para bien o para mal? En este caso para mal. En este caso para mal. ¿Por qué? Porque nos ha metido en organizaciones pues que hemos perdido toda la soberanía. Y completamente. Quiere decir, esta democracia que vivimos es una mentira. Bueno, no es democracia. Que aquí había una hoja de ruta que se hizo en Estados Unidos. Juan Carlos de Borbón vino de la mano de Kissinger como su delfín y se implantó esa hoja de ruta. Ya está. Y obedecemos, y desde entonces, desde que saltó Carrero Blanco por los aires, que habría mucho que hablar e investigar sobre la muerte de Carrero Blanco, que fue el último vestigio de soberanía que le quedaba a España, pues se hizo lo que la agenda norteamericana pues tenía diseñado para España. Y Juan Carlos de Borbón, la jefatura era su delfín, quiere decir, era la persona pues que encarnaba esa misión, digamos. Quiere decir... Perdóneme, yo en un momento tecleé acá, ahí que nos pega un palazo a los tres, ¿no es cierto? Sí, un comentario muy dulce, bastante tiempo. Sí, y lo publiqué, no, pero fue en realidad quise tocar otro y sin querer toqué ese. Discúlpenme, pero no es, fue involuntario. Pero bueno, nos pegan y dice que mentimos para que nos escuchen porque hay problemas más graves. Yo creo que lo que está diciendo Pedro y Carlos Senra están aclarando muy bien que la situación de España es gravísima y que en la medida que se destruya la tradición, España va a volver a los reinos de taifas, como advirtieron de los antiguos pensadores españoles. Porque lo mismo que está pasando en España, sí, yo no quise poner ese comentario, pero quise tocar otro y fue saltando el chat y lo toqué. Pero ya que está, lo contesto. Entonces, el problema de España no es que las derechas, tengamos discursos de derechas, como dice acá, que me parece una simplificación absoluta. El problema es que el socialismo español es absolutamente antiespañol. ¿Me equivoco? Perdona. El socialismo español es muy antiespañol. El partido socialista está infiltrado por el Gran Oriente francés, quiere decir, completamente infiltrado, quiere decir, y el Gran Oriente francés, España pues la tiene crucificada, quiere decir. De ahí yo pienso, de esa influencia francesa, le viene ese desprecio
hacia lo español, que considera a los españoles, yo pienso, como considera a los españoles como, de alguna manera, esa corriente afrancesada, que la podríamos llamar así, que viene de la Ilustración. Esa corriente afrancesada, pues considera al pueblo español como paletos, gente ruda, gente salvaje, de costumbres salvajes, y que no están abiertas a la ilustración y al pensamiento de luz que puede venir de Europa, ¿no? Nos considera un pueblo cerrado, salvaje, paleto, que se niega a Europa, a la ilustración, a todo eso. Y esa corriente afrancesada la ha recogido el PSOE, pienso. Esa es una explicación subjetiva a mí, opinión, pero yo pienso que puede haber mucho de cierto en ella. Hay un libro excelente que se llama La trama oculta del PSOE, de Bonilla Saura, que explica cómo las finanzas, creo que Rockefeller se lo adjudica a él, compró prácticamente al PSOE y a sus candidatos en los años 70 y fabricó la figura de Felipe González. Y a partir de ahí, una vez que asumieron el poder, corríjame si estoy equivocado, pero el socialismo se encargó de reducir la industria, que era el 36% del PIB español, creo que al 15%, y convirtió a España en un país dedicado al turismo. Efectivamente, ¿sí? Sí, que ha sido todo un desastre. Para España, mucha gente piensa que, sobre todo en Iberoamérica, Hispanoamérica, piensan que el entrar en España en la Unión Europea pues pudo ser una salvación para España, que somos muy ricos. Todo lo contrario, España ahora mismo no puede vivir ni de la autarquía, no podemos ser autárquicos siquiera. Nos moriríamos de hambre. ¿Por qué? Porque aquí se han arrancado viñedos, se han matado centenares de miles de cabezas de ganado para cumplir con las cuotas de la Unión Europea. Quiere decir, no dependemos ni de nosotros mismos para poder comer. Si ahora mismo hay una guerra y necesitáramos ser autárquicos, que es el peor de los escenarios posibles para una nación, la autarquía, quiere decir, depender solo de nosotros, no podríamos ni eso siquiera. Nada. España era la 8ª potencia mundial cuando falleció Franco. Ahora somos la 18ª. Vamos por la 16ª a la 18ª. España tenía un 35% de industria antes de llegar a la Unión, antes de entrar en la Unión Europea, de industria pesada, barcos, coches, de todo. Hoy tenemos solo el 14% de industria. Quiere decir, ha sido una hecatombe económica. Aquí se han cerrado, hubo una reconversión industrial, donde se cerró toda la industria, a cambio de subvenciones. Subvenciones, pues que en España ha habido una corrupción galopante y muchas de esas subvenciones pues habrán acabado pues en las cuentas bancarias de muchos políticos. Quiere decir, ha sido un completo desastre para España el entrar dentro de la Unión Europea, desmantelar todo nuestro tejido industrial a cambio de subvenciones. Y ahora no podemos depender ni de nosotros mismos, ni para comer siquiera. O sea, no podemos ser ni autárquicos. Es decir, ha sido un desastre para España completo, absoluto. Carlos, vos viviendo en España, que te sentís muy a gusto, siempre nos contás cosas muy lindas de tu vida allá, y del lugar y del trato, ¿cómo verías un acercamiento en materia económica, empresarial, de intercambio científico entre España, Argentina y el resto de Hispanoamérica? ¿Cómo crees que lo verían los españoles incluso? Yo te puedo contar por mi experiencia, que además soy técnico en comercio exterior y representante de un par de cámaras, actividad que por supuesto está más que detenida, pero en el año 2017 el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Rusa me avisó que estaban patrocinando un acuerdo binacional español-argentino en materia de lo que se llama I+D+I, investigación más desarrollo más innovación. Yo me ocupé de hacer una larga base de datos. Hay algo que en Argentina se llama parques industriales, en España se llama parques tecnológicos. Y me asombró lo bien organizado que estaba, cómo cada comunidad tenía su página web de parques tecnológicos. Me contacté con montones de ellos. Les mandé, me acuerdo que el comunicado de la Cámara Argentina de Comercio Rusa, por supuesto estaba dentro del juego también el gobierno argentino, al menos en el ministerio relacionado con comercio exterior.
y había una respuesta realmente positiva y de bastante interés. Y era una propuesta, te reitero, argentina en función de un trabajo en innovación, desarrollo e investigación argentino-español. Y ahora creo que sería, más que interesante, sería algo importante y muy necesario, que nos empecemos a compensar y a complementar en necesidades que son en este momento peores que las del 17 y las del 18. Entonces, bueno, quiere decir que evidentemente habría una posibilidad de hacer cosas en conjunto. Yo recuerdo muy bien cuando fue la guerra de Malvinas, la cantidad de miles de españoles que se ofrecían en los consulados, en las embajadas argentinas. Incluso un colega común, Javier García Isaac de Radio Ya, también dice que estuvo 2 noches frente al consulado argentino, porque quería venir a pelear con nosotros. Tenía 16 años él, pero no importa, él estaba tan entusiasmado que quería, y se compró una bandera argentina que cuando yo lo entrevisté la mostró al aire, dijo, junto a la bandera de España, las otras banderas de tradición española, dice, tengo la bandera argentina, ¿no? Que después de todo me dice, son los colores también de la Casa Real de España, ¿cierto? Entonces, en eso yo veo que hay todavía una reserva de gente interesada y con ganas de hacer cosas. Es decir, hay un discurso hispanista que hace 20 años no existía. Eso, por lo menos, como dice María Elvira Rocabarea, hace 20 años no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo hoy en materia de divulgación, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo pensar que, por ejemplo, hasta hace 20 años, incluso Bolívar, pues tiene calles en España, estatuas. Y cuando que dicen que es un libertador, cuando hizo todo lo contrario, fue trocear reinos que estaban y provincias que estaban unidas y someterlas al gran poder del norte, todo bajo la dirección de la masonería inglesa, británica. Quiere decir, no fue un libertador, quiere decir, a todo lo contrario, todos los masones que lucharon contra España, porque lo que se vivió en América hispana fue una guerra civil entre españoles, no fue nada de liberación ni nada de eso, pues terminó en que muchas naciones hispanas son pobres incluso hasta en el día de hoy, porque de ser las tierras más ricas del mundo, pues terminaron, incluso el propio Bolívar en el lecho de su muerte se quejaba de que lo habían destruido todo. Sí, somos libres, pero ¿a costa de qué? Lo hemos destruido todo. Decía, qué mala que es España que no me deja tener esclavos, decía. Qué mala que es España que no me deja tener esclavos. Tenía 150 esclavos el libertador, y después decidió matar a todo aquel, en lo que llamó guerra a muerte, a todos los indios que lo enfrentaron, y donde encontraba españoles, incluso hubo españoles que estaban internados en un hospital, personas muy mayores, y fueron y los hizo matar en el lecho de muerte, ¿no es cierto? Y a bayoneta, ¿no es cierto? Una muerte muy cruel para no gastar balas. Hay uno de los mitos que hay sobre el desarrollo industrial y científico español. Hay que decirle que aquí en América, España venía desarrollando las ciencias que necesitaba para el Nuevo Mundo. Entonces, uno era la navegación. España durante 2 siglos estuvo más adelantada que Inglaterra en materia de navegación. Por eso hay una frase muy triste de Borges que dijo, a los españoles no se les dio el arte de navegar. Entonces, otro historiador argentino, Muñoz Aspiri, le dijo, sí, claro, porque descubrieron América llegando en dirigible. Entonces, haciéndose una burla de la frase de Borges, ¿no es cierto? Pero dice, ¿cómo que no sabe navegar? ¿En qué vinieron? ¿Dirigible? No, vinieron navegando. Y en América, digamos, la investigación además se dedicaba sobre todo a todo lo que tuviera que ver con geografía, con acuíferos, con siembras, ¿no es cierto? Estudio de agronomía, que era lo que necesitaba acá, innovaciones en textiles, porque había gente de acá, muchos indios que no tenían ropa, ¿no? Prácticamente vivían desnudos. Bueno, tuvo que desarrollarse toda una industria de ese tipo, una industria relativa a la acuñación de moneda, que fue una serie de innovaciones científicas y técnicas muy importantes que implicó una innovación y un predominio financiero. Y después había mucha investigación también en el tema del derecho y teología, porque estábamos uniendo la civilización española con tribus dispersas. Entonces había que ir actuando con mucho cuidado, con justicia
y teniendo en cuenta el espíritu evangélico en cada lugar. Y además hubo una gran investigación en materia de lenguas, porque las lenguas aborígenes pudieron pasarse a escrito gracias a España. De las lenguas, sí, de las tribus que cayeron en manos de los ingleses no se molestaron nunca en pasar a escrito las lenguas del norte de Estados Unidos. De hecho, muchas se perdieron. Hubo tribus que se perdieron, desaparecieron. Y hay rastros históricos de que acá hubo una tribu que se llamó de tal manera, pero se perdió todo el conocimiento que había desarrollado esa tribu. España no, España salvó lenguas, salvó un montón de cosas. Ahora, si uno me dice, bueno, no había la industria típica de los mecanicistas inglesa, no, porque el plan de desarrollo en ese momento era el que se requería para América, y luego además, porque España, con la riqueza de América, no solo desarrolló América, sino que hubo sostener la guerra en Flandes, la guerra contra el Moro, es decir, hubo muchísimas cosas a las que España no podía dedicarse, porque tenía una imperiosa necesidad, y por otra parte los filipinos habían votado ellos ser parte del Imperio Español, necesitaban protección de los chinos, de los japoneses, España tuvo que ponerse muy firme, y recordemos aquella batalla, la batalla de Cayagán, cuando llegó una fragata española a Filipinas, y Filipinas le dijeron, nosotros somos súbditos del rey, y vieron los piratas japoneses a hostigarnos. Entonces dijeron, ¿y dónde vienen? De tal lugar, marcaron un punto en el horizonte, y ahí se fueron los españoles con tan buena suerte que les acertaron a la playa donde estaban estos famosos samuráis, o eran Ronin, que sería como samuráis y caballeros, ¿no? Medio bandoleros, y bajó la infantería de marina española, derrotó a los samuráis, los corrió a tiros, y nunca más se metieron con Filipinas. Y lo mismo hicieron con los musulmanes que andaban cerca de Filipinas, lo mismo con los chinos. Entonces, España hizo un trabajo enorme, a punto tal que España entra en el desarrollo de la revolución industrial cuando nos separamos. Es decir, curiosamente, las dos naciones que más se beneficiaron con las secesiones de América no fuimos los americanos. Los americanos entramos en una espiral en descenso de empobrecimiento que lleva 200 años y no para. Los que más se enriquecieron fueron los ingleses, que se quedaron con nuestros mercados y los mercados de Asia, y España, que se dedicó al desarrollo industrial en serio, y el primer tren que desarrolló España, generosamente lo puso en Cuba. Y dice, no, porque la provincia que necesita tren en primer lugar es Cuba, para toda la producción y venta de azúcar. Todos los cubanos necesitaban. Y de hecho, se ven todavía fotografías y hay videos de el primer tren español fue en la provincia de Cuba, no fue en territorio peninsular, lo cual demuestra también una generosidad por parte de España, que hubiese sido impensable en Inglaterra. Inglaterra, cuando tuvo el tren, bueno, ya no se puso primero en Australia o en Canadá o en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos ya se había separado. Lo puso en Inglaterra. Y cuando había un avance, primero en Inglaterra. Y después lo demás. ¿Por qué? Porque lo demás era para saqueo. Y reconozcamos que aunque la gente todavía cree, España no nos saqueó. Y hay que aclarar que la guerra de independencia no fue una rebelión aborigen. Los aborígenes en este tema jugaron justamente en defensa del rey. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Tenemos este problema. Tenemos un gobierno frente populista en España. Tenemos una izquierda en Argentina que responde también a Soros. Fíjate, curiosamente, tanto Sánchez como Alberto Fernández parece que los dos responden a Soros. Sánchez no sé si trata de simularlo. Acá Fernández dijo medio en broma, bueno, a mí me dicen esas cosas, pero trató de cambiar de tema. En España se nota Soros porque aquí ya en Argentina se nota. Yo creo, Patricio, que el tema, a ver, me sale decir sionista, que es bastante elegante, ¿no? Pues, como mucha gente quizás no entienda de qué se trata, pero lo vamos a dejar así. Los argentinos es como que entendemos más de qué se trata y directamente hablando de enfermedades infecciosas y silenciosas, acá el sionismo creo que está dentro de ese orden. Es algo de lo que no se habla porque penetró tan profundo y de manera tan silenciosa. No se entiende que está ese juego subyacente en el fondo de todas las cosas. A veces hay gente que medianamente lúcida que dice, pero sí hubo cierto tipo de gente que fue expulsada, mismo por la reina Isabel la Católica y por diferentes países de Europa, en muchas oportunidades, pero en general no se tiene noción de eso. A veces en Argentina hacemos algunas bromas diciendo
pero tal y tal y tal y tal, no tienen apellidos precisamente italianos ni españoles, sino más bien de una sonoridad un poco particular, relacionado con cierto, ¿cómo podríamos decir?, grupo étnico. Entonces, ¿se entiende más o menos lo que quiero decir? Sí, sí, sí. No, y además sabemos muy bien que hay cosas que ya ni se pueden decir. Pero, digamos, ustedes ven, digamos, tanto en España como acá se nota que estamos gobernados por gobiernos de ocupación. Es decir, no, los partidos políticos son simplemente representaciones que se venden, ¿cómo se llama? Se venden a distintos intereses. Es decir, los partidos políticos son lobbies de intereses de un lado o del otro. En Estados Unidos también, ¿no? El Partido Demócrata responde a determinada línea de empresas y el Partido Republicano a otras. Y depende del que gane, se favorece o el consumo interno o la fabricación de armas, por ejemplo. Entonces, eso es notorio. La cuestión es si creemos que el pueblo argentino y el pueblo español van a reaccionar antes de terminar sojuzgados o podremos reaccionar antes. ¿Se sublevará el subsuelo de la patria y reaccionaremos antes? Yo pienso que el camino es largo, el camino es muy penoso. A corto plazo nos vamos a encontrar con muchísimas dificultades. España está en la ruina, ¿para qué vamos a decir lo contrario? España está en la ruina económica, social, está quebrada. Estamos rescatados ya por Europa, aunque han venido aplaudiendo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, pero lo cierto es que estamos rescatados y sin política económica. Esa deuda la pagarán las próximas generaciones. Y Argentina está en una situación similar. Quiere decir que a corto plazo nos espera mucho sudor y muchas lágrimas. Pero lo que tenemos que pensar es que esto es una lucha y yo sinceramente a largo plazo sí que veo a la hispanidad resurgiendo y sí que veo esa reconstrucción de los reinos de España, ese bloque entre las naciones hispanoamericanas, yo diría más entre Iberoamérica, incluyendo a Portugal y España y Portugal. Y sí lo veo perfectamente. Y esta situación de quiebra precisamente es la oportunidad para refundar esas naciones, para unirnos, para ser más fuertes, porque si no es que nos come. Estamos aplastados ahora mismo por la apisonadora de la deuda del Banco Central Europeo, por una parte, de los fondos buitre en el caso de Argentina, ¿no? Pero en definitiva de las deudas económicas que la han usado como arma, ¿no? Como un arma de guerra, pero mucho más eficaz, pues porque no hay muertos, no hay soldados sobre el terreno, pero las consecuencias son similares o peores, ¿no? A corto plazo veo mucho sudor, muchas lágrimas, pero sí, a largo plazo sí que veo una hispanidad completamente resurgida para su propio bien y para el bien de la humanidad también. Queridos amigos, sí. Sí, Patricio, quería agregar lo siguiente. Creo que están muy buenos todos los temas que van surgiendo y principalmente los que vas proponiendo, Patricio. Destacar un hecho fundamental relacionado con Malvinas. Yo tenía 11 años, pero tengo un recuerdo muy fuerte de Malvinas. Y creo que Malvinas puede definirse como el canto del cisne del alma argentina. O sea, era increíble el fervor que había. Me quedó grabado una vez un comentario que escuché relacionado con Malvinas, que en esos 3 meses que duró el conjunto de la situación, o 2 meses, uno veía a otro argentino y lo sentía parte de su cuerpo. Realmente era como que habíamos resucitado y había un sentimiento de unión realmente increíble, que fue, bueno, pasó el tiempo, fue como un canto del cisne. Yo creo que a España le haría bien tener, y voy a ser cuidadoso con lo que estoy diciendo, no un conflicto armado como fue Malvinas, con toda la desgracia del caso, pero algo que le signifique una resurrección, que sentir como que el alma de España está viva, que otro español forma parte de mi propio cuerpo, siendo hablando como si fuera un español, como escuché en aquella oportunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que acá hace falta vivir lo que alguien alguna vez llamó malvinazo.
Es como que claro, algún tipo de reacción. Yo creo, a ver, decime, Carlos, si coincidís conmigo, que yo creo que si los pueblos reaccionan cuando tocan fondo, lamentablemente. Si no son conscientes, es cuando tocan fondo. Si son conscientes de su tradición, es decir, uno ve, qué sé yo, un pueblo fuerte como el ruso o como el iraní, o el israelí, incluso, que tienen tradiciones absolutamente distintas, uno ortodoxo ruso, otro una línea islámica, otra una línea judía, o el mismo pueblo japonés, que es sintoísta, tienen muy claro lo que ellos son, tienen muy clara su tradición. Nosotros hemos perdido nuestra tradición. Quiere decir que el ataque de lo que es la fuerza del mal no van contra esas otras religiones, van directamente contra las naciones cristianas. Uno nota en eso. Incluso a mí me llamó la atención que incluso en Estados Unidos, cuando Donald Trump hizo algunas declaraciones, por ejemplo, en defensa de la Iglesia Católica para que pueda celebrar la Pascua, o diciendo que tienen derecho a mantener sus templos abiertos, en ese momento Trump, que tengo entendido que tiene origen protestante, es cuando ha sufrido los ataques más fuertes, ¿no es cierto? Más certeros, criticándole a la mujer en cualquier cosa, etcétera, etcétera. Entonces me parece que el tema está acá, que nosotros debemos reestudiar cuál es esa historia, esa tradición cristiana de España y de América, y hacer pie en esa tradición para poder resucitar, porque evidentemente el ataque viene por ahí y por lo tanto presumo que la resurrección viene por ahí. Y el día que los españoles vean que tal vez esta inmigración islámica desborde las calles y ataque a la gente, cuando atacan a una mujer, estas menas, ¿hay reacciones por parte del español? ¿El español se siente indignado o lo justifica? Bueno, todos los pueblos tienen un punto, quiere decir, lo normal es que la gente no quiere problemas, eso en general. En general la gente se aparta, no quiere problemas, pero sí ha habido reacciones puntuales muy fuertes. Yo me acuerdo en Almería hace unos años que abusaron de una chica y tuvieron que ir de urgencia, casi 1 millar de policías elegidos, pues porque se levantaron, el pueblo entero se levantó. Un pueblo de 10.000 personas, 20.000 personas, se levantó entero, montaron barricadas en las carreteras e intentaron pues tomar la justicia por su mano. Quiere decir que todos los pueblos tienen su límite. Hasta ahora es verdad que la gente en general no quiere problemas, se aparta, deja a la policía. Entonces el alcalde de Móstoles debería aparecer, ¿no es cierto? Recordemos a los que no saben de historia, ¿cuándo fue? El 2 de mayo de 1808 es el levantamiento. Hizo hizo un cañón de madera y explotó. Sí. Bueno, pero ahí está, el alcalde de Móstoles decidió, él solito dijo, le declaro la guerra a las fuerzas de ocupación napoleónicas, y ahí se fue el hombre a comunicar a todos los pueblos, y todo el pueblo se levantó, y cuando el infante, creo que era Francisco de Paula, se lo querían llevar los granaderos franceses de Prepo, y el chico se retobaba y los pateaba y los mordía, era chiquito, ¿no? Le dijo, yo no me quiero ir de acá, yo soy español. Salió el pueblo a defender a ese infante de España y le sacó los caballos al carruaje donde se lo querían llevar, ¿no es cierto? Ahí comenzó el levantamiento. Sí, le declaró la guerra a Napoleón y les preparó un cañón de madera, un gran cañón de madera, que cuando explotó, pues allí se llevó por delante a cientos, y la madre por todos lados, porque claro, no solo disparó para el frente, sino que se abrió, se abrió. Algunos dijeron que fue el primer experimento de bomba atómica, ¿no? Que salió como una especie de hongo de allí, ¿no? Fue algo tremendo. Después aparecieron figuras como el empecinado, ¿no es cierto? Efectivamente, sí, es que en España hay una tradición ibérica muy, muy fuerte, es algo que está en la genética del pueblo español, que en los momentos de mayor dificultad pues siempre sale un líder, un caudillo, que acaudilla al resto del pueblo, llámese un viriato, como en la época de Roma, que fue el uso portugués, o llámese el empecinado, llámese en 1936 Franco, que se autoproclamó caudillo. En fin, han salido estos personajes
cuando todo parecía hundido, Daoy y Velarde, cuando el ejército pues veía que los ejércitos franceses entraban en España y mataban al pueblo de Madrid y los generales no hacían nada, salieron Daoy y Velarde. Fijaos lo que decían entonces, decían España... Eran oficiales jóvenes, ¿no? Oficiales jóvenes, claro, que no estaban maleados, porque el generalato estaba untado ya, quiere decir que todavía no estaban maleados. El uno le decía al otro, en aquel entonces, en 1808, España está ya perdida, decíamos diciendo, esta situación está al límite ya. Y le contestó, la contestación se pone, pues entonces muramos por España. Y sacaron los cañones, le dieron la arma al pueblo, armas que se las negaba el propio ejército, la propia autoridad se las negaba, mientras que los franceses los mataban en las calles, y fueron estos dos capitanes quienes asumieron, incluso con su vida, el abrir los sitios de munición y de armas, abrírselas al pueblo para que se pudiera defender contra los franceses. Pero recordemos que el ejército español estaba parado, no hacían nada, absolutamente nada, que tuvo que ser la sociedad civil, el pueblo, el que tuvo que arremangarse y salir a defenderse en las calles. Y solo la heroicidad de estos dos oficiales, pues que abrieron los cuarteles a la gente pues para que recogiera las armas, pues porque el ejército no reaccionaba. Quiere decir que acá sí, perdón, sí. Siempre ha tenido esos personajes que en esos momentos determinados pues han acaudillado al pueblo. Hay una leyenda incluso que se habla del caudillo del Tajo. Hablan de un tal caudillo del Tajo, pues que tiene que venir pues para volver a caudillar a España en estos momentos durísimos, ¿no? Es una leyenda, bueno, pues que se expande, ¿no? Pero es una leyenda que concuerda muy bien con el típico genética española de la forma de arreglar las cosas cuando ya se está al límite, ¿no? Porque aquí en España tengo que recordarles a mis paisanos que desgraciadamente al final siempre ha tenido que ser el pueblo el que salga a defender sus casas, que los políticos y en fin, nuestras autoridades en los momentos cruciales pues no han estado a la altura, salvo excepciones, ¿eh? Y ha tenido que ser la sociedad civil, el pueblo, el que ha tenido que salir a luchar por su propia tierra para no quedarse sin un sitio donde vivir. La profecía del caudillo del Tajo, el cual hice un video en mi canal, la escribió un monje francés, Buc de Milaz, y que hablaba maravillas de España, ¿cierto? Y él advertía que en una situación de guerra y conflicto mundial iba a aparecer el caudillo del Tajo, que podía ser tal vez algún príncipe, pero evidentemente difícil que sea un político de un partido, ¿no es cierto? Quiero comentarles lo que dice dentro de los más de 1.700 amigos que nos están escuchando. Hoy hemos batido un récord. Barón Rojo dice: buenas noches, creo que hacéis un buen directo, os felicito a los tres, Arconte, Carlos y Patricio, por el buen trabajo que han hecho. Bueno, quiero comentarles que la idea de hoy era salir por los tres canales a la vez. Nos falló nuestros conocimientos técnicos, estábamos casi seguros que íbamos a aparecer por los tres, y no funcionaba. Pero quiero agradecerles, quiero decirles a todos que Pedro y Carlos fueron muy generosos conmigo, porque me dijeron: bueno, dale Patricio, hagámoslo en tu canal. Y así que públicamente quiero agradecerles a ambos, y por supuesto a todos nuestros amigos que nos están siguiendo. Suscríbanse al canal del Arconte y suscríbanse al canal de Carlos, que Carlos, te voy a pedir si en los comentarios puedes poner el nombre acá de tu canal para que todo el mundo lo siga, porque Carlos no solo es coach especialista en comercio exterior, es un argentino de esos que terminan marcando una línea por el camino que van, ¿no es cierto? Son las personas que donde caminan dejan una huella y a todos nos dejan marcados. Y lo digo con toda honestidad, porque Carlos y yo cada vez que queríamos hacer algo, la segunda vez que podemos hacer algo, después de 20 intentos, pero o por horarios o por distancia, por cuestiones ajenas. Patricio Alonso es muy abultada y no da demasiados espacios para trabajar coordinadamente, pero ya tenemos cosas conversadas, cosas lindas para hacer, fuera de este momento que estamos disfrutando, el reportaje que te hice hace 15 días, del anterior, así que... Sí,
Y lo hemos bueno, tenemos que también se debe en parte a mi torpeza tecnológica para muchas cosas, pero y por otra parte yo veo que en España están sufriendo un gobierno frente populista y en Argentina estamos viviendo una situación de nervios donde aquí con 4.000 casos, según el gobierno, o dicen que ahora son 5.000 los muertos, pero también se sabe que el gobierno le paga a toda persona que se interne diciendo que tiene COVID y por supuesto a todo aquel que se muera, digamos, a la familia le pagan si dicen que el muerto la familia también es por COVID. Entonces, evidentemente los números se van abultando y tenemos esta situación donde la gente incluso está asustada, cree que realmente nos vamos a morir todos y realmente no, ¿cómo se llama? No reaccionamos. Dios quiera que acá también aparezca un caudillo del Tajo, un alcalde de Móstoles que se levante. Me quedé pensando, Carlos, ese dueño, vieron que siempre estos personajes, estos caudillos como Viriato, que nos recordaba Pedro, son por lo general gente muy sencilla. Si uno toma, por ejemplo, los 12 apóstoles, San Pedro era pescador, era un tipo rudo, de pocas pulgas, piadoso, evidentemente, un hombre de fe, y le costó mucho, y termina siendo el primer papa, y muere incluso crucificado cabeza abajo por amor a él, a Cristo, y su hermano San Andrés muere con la cruz de San Andrés que tenemos en el APA de Borgoña, ¿no es cierto? Si vemos las niñas que vieron a la Virgen en Fátima, eran 3 niñas que no sé si sabían leer y escribir, y es decir, Dios tiene sus elegidos en los lugares más misteriosos, ¿no es cierto? De hecho, un poco el mito del rey Arturo es el de la historia de un niño, también hijo de un príncipe, pero un niño que saca la espada de una piedra, y aparte de ahí nace la leyenda artúrica. En España me llamó la atención mucho el dueño de un restaurante, que dijo, acá no atiendo a los políticos del PSOE. ¿Cómo fue esa historia? Eso fue en Marbella, sí. Bueno, también tengo que decir que entre esos caudillos que nacieron en España durante la época de la invasión islámica fue el Cid campeador, que no fue rey. No era rey y sin embargo se destacó por ser un gran caudillo, ¿no? Que incluso lo desterraron. Bueno, en Marbella, pues sí, hubo un hombre que yo intenté contactar con él para una entrevista para el canal El Arconte, pues que sí, que dijo que allí políticos pues que no entraban, incluso puso un cartel. Pues lo que pasa es que le pusieron una querella, no sé si al final, no sé cómo terminó todo. Lo intenté entrevistar durante un tiempo, pero como no pude contactar con él, pues al final esa entrevista se me ha quedado en el tintero. A lo mejor no está viendo y si no ve, pues se pone en contacto conmigo a través de mi web, elarconte.com, ¿no? Pero sí, es cierto, eso ocurrió en Marbella y es una prueba del hartazgo de la sociedad española con los políticos. Pero el problema es que los políticos, como siempre, juegan a dividir a la sociedad, y mientras que la sociedad española esté dividida entre izquierda, derecha y, en fin, entre nacionalistas, no nacionalistas, pues no ven su verdadero mal, que son estos políticos que nos han llevado a esta ruina tan grande. Ellos siguen con sus políticas, dividiendo al pueblo en ideologías, pero la solución de España, desde luego, no está en ningún partido político, te lo puedo asegurar, sino en la sociedad civil española, que tome conciencia y que se levante contra la situación que está viviendo y contra las colas del hambre que se están viviendo en España, que yo en 50 años ya, que voy a cumplir el año que viene, acabo de cumplir 49, pero que eso yo no lo he visto en mi vida, las colas del hambre. No lo he visto en mi vida. Carlos, ¿crees que, viéndonos desde España, crees que en Argentina también podrá, de la sociedad civil, alguien que se ponga de pie a defender nuestra patria? Yo quiero, digamos, hacerte una respuesta integral relacionada con tomar algo de lo que habías mencionado anteriormente y responderte también con un componente de esta pregunta tuya actual. A mí siempre me sorprendió cómo la gente, cómo la mejor gente, la más talentosa, la más virtuosa, la de mayor habilidad natural, en general cumple las dos siguientes condiciones. Es muy joven y muy humilde. Eso yo siempre lo vi y siempre lo sigo viendo. Y por otro lado, en cuanto a tu pregunta concreta de ahora,
yo creo que el diagnóstico más lúcido es el de interpretar esto que está pasando como una gran manzana podrida. ¿Y qué es lo más inteligente ante una manzana podrida? ¿Querer tratar de arreglar la situación? No. Si me acerco demasiado, ni siquiera sin llegar a tocarla, me infecto. Entonces creo que la estrategia adecuada es hacer lo más posible, pero entender que estamos ante, y hablando de bichos justamente, ante una gran manzana podrida donde lo principal es básicamente esperar que se termine de pudrir y que se la trague la tierra. Lo cual, reitero, no quiere decir no hacer nada, pero quiere decir tener una lectura lúcida de la situación donde el heroísmo quizás no sea tanto para este momento, sino aquello de desobedecer lo más posible, de proyectar... Creo que el punto, me parece que el punto de inflexión va a ser cuando digan, si no te pones, si no te inyectas el remedio, no vas a poder tomar ni siquiera el metro o el colectivo, el avión, no vas a poder comprar ni vender. Puede ser que ahí haya una reacción. ¿Sabés que puede ser que aún así hagan cola para inyectarse y que juzguen y acusen a los que no lo hacen, Mirá que el caldo está para eso, Patricio, Ojalá que me equivoque, no que me equivoque. Ojalá que eso se revierta, porque creo que no me equivoco en el diagnóstico. No sé qué... Sí, bueno, lamentablemente uno me decía, en algún momento en Argentina vamos a tocar fondo, vamos a rebotar. Yo creo que a veces cuando uno ve tanta flojeza cultural, uno tiene miedo que el mal llegue hasta el fondo y lo perfore y siga más al fondo, ¿no es cierto? Pero, Pedro, ¿podemos tener esperanzas? Hombre, por supuesto que sí, claro que sí. Saber que el camino es duro, es muy difícil, va a ser de mucha lucha, de muchas lágrimas, pero que al final no encuentro la victoria, que decir, eso yo no dudo en ningún momento, en absoluto. O sea, me preguntan cómo te imaginas tú a la humanidad dentro de 200 años y yo me la imagino pues que ya ha colonizado otros planetas, quiere decir que hemos salido de este planeta granja, y no 10.000 millones, sino 200, 400, 500.000, 1 billón de seres humanos colonizando el universo. O sea, yo me lo imagino así, con todas las tecnologías a nuestra disposición. Y siendo... Sí. Sí. Es así como me la imagino. Me decía un amigo, creo amigo común, Gabriel Fosa, dice, mira, estuve en España y me dice, están mal, tienen problemas, tienen un montón de cosas, pero dice, tienen un carácter fuerte, dice, vos hablas con un español que te trata 10 puntos, es un buen amigo, pero te da la impresión, más te vale que lo respetes, porque si no, capaz que te arranca la cabeza. Es decir, dice, tienen 800 años peleando contra el Islam y luego siguieron peleando para reconquistar España, pero antes habían peleado contra los romanos, pelearon luego en Lepanto, pelearon hasta la Segunda Guerra Mundial. Me dice, ese pueblo es duro, me dice, se va a terminar levantando, se va a terminar defendiendo, no van a dejar que lo ahoguen. Si yo digo, si el dueño de un restaurante se puso de manos, dijo, acá no los atiendo y no los quiero recibir, me imagino que muchos hombres como él capaces de hacerle frente a esta situación. Acá uno de nuestros seguidores recomienda leer el libro El Arconte de Pedro Rosillo, muy recomendable para despertar. Bueno, yo también voy a tratar de leerlo apenas tengo una oportunidad. Patricio, que es que mucha gente me pregunta, cuando yo digo que el pueblo español ha sido elegido por las fuerzas del bien, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué crees eso? ¿De dónde te viene eso de que...? Y yo le digo, mira, pues que si tú no confías en un pueblo que ha intentado ser siempre sometido y que ha estado a punto del exterminio como pueblo y de unos pocos miles de españoles que quedaron en la cornisa cantábrica resistiendo contra el Islam, reconquistaron la península y de ahí salió el mayor imperio de la historia, si tú no crees en ese pueblo, no puedes creer en ninguno. Quiere decir, o crees en la hispanidad y en el pueblo español, si no crees en él, no puedes creer en ningún pueblo de la humanidad prácticamente. Porque lo que ha hecho España es asombroso, el pueblo español es asombroso. Por eso las fuerzas del mal desean aniquilar incluso nuestra genética, no nuestras costumbres ya ni nuestro idioma, sino nuestra propia genética. Y de un imperio no depredador, como pudieron ser otros imperios de la historia, sino un imperio civilizador y constructor, al mismo nivel de Alejandro Magno o del Imperio Romano.
muy diferente al imperio anglosajón que ha sido, o francés, que ha sido depredador por naturaleza, prácticamente, ¿no? Sí, así es, y creo que de alguna manera esas fuerzas en algún momento van a salir adelante. Quisiera saber si, bueno, Carlos, ¿querés cerrar con algo? Yo tenía una pequeña pregunta para Pedro, que creo que es quien seguramente va a tener la respuesta más práctica, más lúcida. Digamos, tomamos el Concilio Vaticano II, derivó en lo que es el Vaticano ahora, que mejor no explayarse demasiado. El Tratado de Roma, que supuestamente es el espíritu de lo que está pasando ahora, ¿fue realmente así? Bueno, primero de la Comunidad Económica Europea, luego de la Unión Europea. ¿El Tratado de Roma tenía tal espíritu de porquería para llegar al momento que se está viviendo en Europa? ¿O el espíritu del Tratado de Roma se fue desvirtuando, se fue prostituyendo? No, la Unión Europea es masónica desde su cimiento. Desde su cimiento fue creada como una organización para crear una mini Unión Soviética, de un estilo liberal económicamente, pero una unión pues para destruir la soberanía de los pueblos y dejarnos sin soberanía. Pero eso está desde sus comienzos. No es que después ha derivado en esta mini tiranía que sufrimos, porque la Unión Europea no es ninguna democracia. Existe un parlamento, pero es de pega, nada más, para dar sensación, pero no deciden nada, con unos soldazos tremendos, eso sí, se pegan la vida padre. Quiere decir, está programada así para estos tiempos, precisamente, para someter a las naciones. Es una prueba, la Unión Europea es una prueba de lo que ellos querrían a nivel mundial, digamos. Sería, quiere decir, un parlamento de pega y realmente unos cuantos líderes que son títeres puestos por ellos, por los poderes financieros, pues que son los que realmente deciden. Lo que pasa es que, claro, si le está saliendo mal la Unión Europea, difícilmente lo van a poder implantar a nivel mundial. Bueno, Pedro, Carlos, si quieren cerrar con un comentario final y nos despedimos. Hemos pasado y tenemos un récord enorme, 1702. Se nota que entre los tres convocamos mucha gente. Creo que vamos a tener que hacer una prueba para poder salir con los tres canales a la vez, porque creo que muchísima gente más podríamos hacer que tomen conciencia de lo que está pasando y ver con esperanzas. Así como existe la profecía del caudillo del Tajo, en Argentina también las de Don Orione. Creo que de alguna manera, es decir, Dios no destruye su obra, entonces en algún momento la fuerza de la tradición reacciona en un pueblo porque tiene que sobrevivir. Entonces creo que cualquier persona muy tranquila, cuando es atacada y encerrada, ¿no es cierto?, por fuerzas, aunque parezcan superiores, de esa persona va a salir fuerzas increíbles para poder salir adelante y salvar su pueblo, salvar su gente, ¿cierto?, salvar a su familia, pero no sé si todos están tan dispuestos a entregarse mansamente en estas circunstancias. Por eso yo sigo teniendo esperanza. Cuando Dios eligió a sus apóstoles, a Santiago le regaló España, ¿no es cierto? Y con el testamento de Isabel la Católica, que es como la carta magna fundacional de las Españas americanas, de Hispanoamérica, creo que tenemos ahí una fuerte raíz, una fuerte tradición sobre la cual podemos hacer pie para volver a salir adelante y bueno, y que los malos terminen donde deben terminar. Pedro, tu reflexión final. Pues muchas gracias por la invitación y mi reflexión final es, como siempre, que la solución a todos nuestros problemas, tanto en Argentina como en España y el resto de Hispanoamérica, es la sociedad civil, que somos ser conscientes que somos nosotros y no delegar nuestra responsabilidad a los políticos, sino que debemos de ser nosotros con nuestra actitud consciente y activa, pues el de cambiar los destinos de nuestros países y a los argentinos que ahora nos están viendo, pues un mensaje de amistad y de volver a ser lo que fuimos. Es decir, somos países hermanos
y que en un momento que con la misma cultura, con la misma lengua y con la misma genética. O sea, es que y estamos divididos. Quiere decir un mensaje de unidad para todos los pueblos hispanos. Carlos. Bueno, sí, por mi parte, repetir un poco alguna idea que expresé cerca del comienzo de nuestro programa. Creo que lo mejor es entender el juego, despertar conciencias todo lo que se pueda, resistir al máximo, desobedecer al máximo y especialmente una gran cosa que es esperar que la manzana termine de pudrirse, que creo que es el factor más importante de todos. Y también contestarle a ese amigo del cual dejaste el comentario un rato largo, que puso con Sí, fue involuntario. Pará, quiero aclarar, fue involuntario. Esto a mí y yo trataba de sacarlo y no lo encontraba. Digo, ¿cómo fue que toqué eso? Es muy interesante porque le contestaría a ese amigo que quizás él se crea aquello de que la Edad Media fue la noche oscura de los tiempos. No, ni la Edad Media fue la noche oscura de los tiempos, ni esto es una pandemia. O sea, las dos cosas son mentiras o son Hollywood. O sea, ojalá volviéramos a la Edad Media, que no fue ninguna noche oscura de los tiempos. Era un sistema de autogobierno, de delegación y representación del poder bastante bien equilibrada, de economías autosustentables, de trueque. Así que a nuestro amigo que no se crea lo de la noche oscura de los tiempos, porque es tanta mentira como lo de la pandemia. Sí, eso hay que coincido absolutamente con Carlos. En realidad la Edad Media fue un proceso que fue salir del Imperio Romano. Durante la caída de eso se hizo palanca para que el cristianismo se divulgara por toda Europa y se crearon justamente esas economías de trueque, esas economías mucho más humanas, donde el siervo del Señor pagaba el 10% de impuestos y el 90% se lo quedaba, digamos, el siervo. O sea, el siervo estaba mucho mejor que ahora, donde somos esclavos con nombre de ciudadanos y pagamos más del 50 o 60% de impuestos, en el fondo, porque ya no sabemos cuánto pagamos. Porque no solo los impuestos directos, sino todos los indirectos, los impuestos al trabajo, los impuestos financieros y el impuesto de vivir en la incertidumbre y en la injusticia, donde los honestos muchas veces terminan presos y los delincuentes terminan encumbrados. Entonces, en realidad, el costo de vivir hoy es mucho más grande. Y el hombre en la Edad Media es un hombre que estaba mucho más relacionado con la tierra, con la familia, con Dios y con mayor paz en el alma. Así que acá, como bien dice Marta Mónica de Uruguay, la Edad Media fue el verdadero germen de muchísimas cosas que pudimos disfrutar a lo largo del tiempo. Estimados amigos, muchísimas gracias. Hemos pasado los 1700 seguidores en el día de hoy. Les propongo que, bueno, volvamos a repetir este encuentro haciendo los deberes tecnológicos para poder salir en los 3 canales a la vez, porque si en uno solo hemos tenido tantos seguidores, creo que sumando fuerzas muchísima gente más podrá despertarse en este camino que queremos, que es despertar la tradición, la civilización, aquellos valores que nos hacen mejores personas, para tener la fe y la esperanza que, bueno, Dios no destruye su obra y que antes o después podremos salir adelante, reconstruir nuestra civilización. Y si llegó la hora del juicio de las naciones, haber dado el testimonio correcto para que Dios sea benévolo con nosotros. Les mando un muy fuerte abrazo desde aquí, desde la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, tierra hispánica de Argentina, a mis amigos Pedro del Arconte y Carlos Senra, de su canal EHCI, ambos canales que recomiendo muchísimo seguir porque son también voces de divulgación de la verdad, de la tradición y de ser mejores personas. Un fuerte abrazo, queridos amigos. Gracias, Patricio. Hasta luego, Patricio. Y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias por haber acompañado esta hora y media con nosotros. Los invitamos a suscribirse a los 3 canales, al Arconte, a EHCI y al mío, a divulgarlo, y si es posible, tomen este video, porque además en este video estamos 3 amigos. Entonces, si lo pueden divulgar a la mayor cantidad de amigos por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, ayudarán a que 3 canales puedan continuar en esta labor de divulgar la verdad.
Muchísimas gracias a todos y a aquellos que colaboran de alguna manera u otra, incluso económicamente, también gracias por su participación. Un fuerte abrazo y hasta mañana en un nuevo vivo en Historia con Patricio Lols a las 16 horas de Argentina, 21 de España. Gracias a todos por participar, gracias a Pedro y gracias a Carlos Hernández.